Ella reemplazó a su hermana como niñera por un día, sin saber que el padre soltero era un millonario que la había estado cuidando todo el tiempo. En una fría mañana de invierno en los tranquilos suburbios de Seattle, Katie Lane estaba parada en la puerta principal de una finca señorial con el corazón latiendo con fuerza bajo su abrigo beige. La nieve cubría los setos a lo largo del camino y su aliento se enroscaba en pequeñas nubes mientras se colocaba un mechón de cabello dorado detrás de la oreja. Ella nunca había estado en ese barrio y mucho menos en una mansión como esta. El lugar estaba lejos de su mundo de cuentos y pintura con los dedos, pero su hermana había llamado presa del pánico. Fiebre alta, sin respaldo y Katie, todavía de duelo por la reciente muerte de su madre, dijo que sí sin pensarlo 2 veces. La puerta se abrió con un suave clic. Allí estaba un hombre alto y de hombros anchos. Llevaba un suéter oscuro sobre una camisa de cuello impecable. Su rostro era afilado e ilegible. Sus ojos, de un gris frío, se clavaron en los de ella con una intensidad inquietante. Antes de que Katie pudiera hablar, una niña pequeña se asomó detrás de la pierna del hombre. Sus grandes ojos color avellana se iluminaron. Ella jadeó. «¿Te pareces a la señorita Sunshine?» Katie parpadeó sobresaltada. «Lo siento». El hombre frunció el ceño, pero la muchacha le sonrió. «Te recuerdo», continuó la niña, dando un paso al frente y moviendo sus bracitos con entusiasmo. «Eres la señorita Sunshine. Cantaste la canción de la valentía». Katie sonrió, aún insegura. Se agachó a la altura de la niña. «Hola, cariño. Yo soy Katie. Estoy aquí solo por hoy. Tu niñera de siempre está un poco indispuesta». La niña aplaudió una vez. «Pero viniste de todos modos. Papá, ¿puede quedarse?» Katie volvió a levantar la vista justo cuando el hombre por fin habló. «Ava, entremos», dijo con voz grave pero mesurada. Katie se puso de pie, buscando en su expresión un indicio de bienvenida. No hubo ninguno, solo un breve asentimiento mientras se hacía a un lado, manteniendo la puerta abierta. «Gracias», dijo Katie en voz baja, entrando. La entrada era imponente, con techos abovedados, suelos de madera pulida y una atmósfera que sugería que preferíamos el silencio a la conversación. Ava avanzó saltando, tarareando algo en voz baja. Katy se giró ligeramente hacia el hombre. «Entonces, supongo que usted es el señor Carter». Él asintió nuevamente, esta vez más lento. «Alex Carter». Él no ofreció un apretón de manos. Katie intentó sonreír de todos modos. «Un placer conocerte. Prometo no causar problemas. Solo le haré compañía a Ava. Prepararé el almuerzo y me iré antes de la cena». La mirada de Alex no había abandonado su rostro y ella entró, no de manera depredadora, sino como si estuviera tratando de relacionarla con un recuerdo que no podía ubicar. Sus ojos recorrieron su cabello dorado, sus rasgos suaves, su postura ligeramente nerviosa. La había visto antes, no allí, no así, sino bajo una luz diferente, en un momento diferente. «Señorita Sunshine», susurró Ava de nuevo mientras desaparecía en la sala de estar. Su voz resonó como un fantasma por el pasillo. Alex permaneció en silencio, pero por dentro se le aceleró el pulso. No puede ser. No después de todo este tiempo. Ella no. No era la mujer que había visto en el viejo video de preescolar, la que le cantó a su hija cuando estaba sumida en el dolor tras la muerte de su madre. Recordó cómo la voz de esa mujer había llenado el auditorio, suave y firme. Como su hija había dejado de llorar por primera vez en semanas. Como alguien, algún profesor o asistente, se había agachado junto a Ava y le había susurrado algo que solo ella podía oír. Más tarde, en el chat grupal de padres, alguien había publicado un video tembloroso, solo un fragmento, una voz cálida,
una mujer rubia cantando y meciendo a Ava suavemente. Sin nombre, sin forma de saber quién era. Había guardado ese video, lo había puesto cuando las noches se hacían demasiado largas. Y ahora estaba de pie en su vestíbulo con una bolsa de libros infantiles y rompecabezas. Katy Lane. No tenía ni idea. Y él no estaba seguro de qué hacer con eso. Estaré en mi oficina, dijo Alex, pasando junto a ella. Ava conoce sus rutinas. Katy asintió. Por supuesto. Gracias de nuevo. Se detuvo en las escaleras, miró hacia atrás una vez. Se quitó el abrigo, lo colocó cuidadosamente en la percha y tarareó algo para sí misma. La misma melodía, la misma melodía. Tensó la mandíbula, luego se dio la vuelta y se alejó, el clic de sus zapatos resonando en el pasillo. Katy exhaló lentamente. Estaba allí un día, solo uno. Pero algo ya le decía que esto no iba a ser normal. Bajo el suave zumbido de las luces de su oficina, Alex Carter estaba sentado tras su escritorio de caoba. Las paredes a su alrededor estaban llenas de libros que ya rara vez leía. La pantalla de su ordenador brillaba con correos electrónicos sin leer, pero sus ojos no. Estaban fijos en ellos. Estaban fijos en una pequeña memoria USB plateada que estaba junto a su teclado. La cogió despacio, casi con reverencia, y la conectó al puerto con un clic. Se abrió una ventana. Un archivo de video con la simple etiqueta Día de la Valentía. Hizo clic. La pantalla parpadeó. Y allí estaba. Hace 2 años, un auditorio preescolar se llenó de estrellas de papel de construcción, carteles dibujados a mano y las voces tímidas de los niños. La cámara, sostenida por un padre inestable, recorrió la habitación antes de enfocar a una pequeña niña sentada sola en un banco. Ava, que en ese entonces tenía apenas 4 años, con sus rizos oscuros recogidos detrás de las orejas y las manos apretadas en el regazo. Ella parecía perdida. Entonces otra figura entró en escena. Katy. Su cabello rubio estaba recogido en una cola suelta. Su postura era gentil pero segura. Se arrodilló junto a Ava y susurró algo que la cámara no pudo captar. Ava la miró y después de un momento ella asintió. Katy se giró hacia la habitación y con voz clara y tranquilizadora comenzó a cantar. No fue una actuación llamativa. No había música de fondo, ni aplausos, solo una simple melodía. Su voz suave y firme mientras cantaba una canción de cuna sobre la valentía, sobre el recuerdo, sobre el amor que no desaparece. Y entonces dijo las palabras que resonaron en la mente de Alex desde entonces. Incluso cuando alguien a quien amamos ya no está, vive aquí. Cada vez que sonreímos en el video, Ava apoyó su cabeza en el hombro de Katy. Ya no lloraba. Alex pausó el video. Durante meses después de que la madre de Ava muriera, ella no recibió ninguna noticia. Sin terapia, sin juguetes nuevos, sin cuentos para dormir. Pero ese día, algo había cambiado. Ava había llegado a casa con una leve sonrisa y una carta doblada guardada en su mochila. Una pequeña nota escrita en cursiva infantil en papel rosa con un sol dibujado en la esquina. Querida Ava, veo lo fuerte que es tu corazón, incluso cuando sientes que se está rompiendo. Tu mami te ama desde las estrellas. Cada vez que eres amable o valiente brillas como ella con abrazos. Señorita Sol. No había apellido, ni título, ni explicación. Alex había preguntado a la escuela. Le dijeron que ella era una pasante docente temporal, llamada Katy algo. Ella solo había estado allí unas pocas semanas, como parte de un programa de apoyo universitario. No tenían su contacto. Ella había seguido adelante. Eso fue todo lo que pudieron decirle. Pero la carta permaneció en un cajón junto a la cama de Ava. El video permaneció en su escritorio. Y ahora, 2 años después, la mujer que había ayudado a su hija a sentir de nuevo estaba en su sala de estar,
sirviendo jugo y ordenando piezas de rompecabezas. Exhaló lentamente, frotándose la cara con una mano. La reconoció inmediatamente. El mismo cabello, la misma calidez en sus ojos. Las palabras de Ava esa mañana no habían sido una coincidencia. Ella lo sabía. Los niños no se olvidan de quienes los sostienen cuando se están rompiendo. Alex volvió a reproducir el video, vio a Katie sonreír y vio a Ava inclinarse hacia ella. Ella no tenía idea de quién era él, ni idea de lo que había hecho, y ahora el destino la había traído de regreso sin ninguna invitación. Pensó en acercarse a ella y decirle, «Cambiaste todo para mi hija». Pero algo dentro de él dudó. Quería saber algo primero, algo que no estaba seguro de cómo preguntar. Si ella pudo alcanzar a su hija en la oscuridad, ¿podría hacer lo mismo por él? No por un recuerdo, no por una carta, sino por quién era ahora. Cerró el video, y desde la sala de estar, el suave sonido de la risa de Katie se extendió por los pasillos, bajo, real y sanador. El sol de la mañana había subido más alto, proyectando una luz dorada a través de las grandes ventanas de la finca Carter, pero en el interior la atmósfera permanecía silenciosa, como si la casa hubiera olvidado hacía mucho tiempo cómo resonar con la risa. Katie se movió suavemente a través del gran espacio, observando los detalles que parecían casi demasiado perfectos. Los muebles blancos impecables, el arte moderno enmarcado, la ausencia de desorden o calidez. Era una casa hermosa, pero no un hogar. Pero en el momento en que entró en la sala de juegos, todo cambió. Ava ya estaba allí, sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra pegada como una nube, con un conejito de peluche debajo de un brazo. Ella miró hacia arriba. Sus grandes ojos mostraban curiosidad pero no miedo. Katie se arrodilló lentamente al nivel del niño. «Hola de nuevo», dijo con una sonrisa y su voz suave como la nieve. «¿Quieres construir algo hoy o tal vez podemos inventar una historia?» Ava dudó y luego asintió tímidamente. El corazón de Katie se alegró. Ella miró a su alrededor, vio una pequeña cesta con libros ilustrados y se le ocurrió una idea. Ella recogió algunos y luego se sentó junto a Ava. ¿Qué pasaría si inventáramos una historia que nadie haya escuchado jamás? Una que nos pertenezca solo a ti y a mí. Los ojos de Ava se iluminaron. «Vamos a ver». Katie reflexionó, tocándose la barbilla. Érase una vez en un reino escondido entre las nubes y las estrellas, vivía una pequeña y valiente princesa llamada Laia. «Lila», repitió Ava, con su voz apenas por encima de un susurro. «Sí, y la princesa Laia tenía la mamá más hermosa del mundo. El nombre de su mamá era Clare». A Ava se le cortó la respiración. Ese era el nombre de su madre. Katie no lo sabía. Ella no tenía idea. Pero Ava asintió lentamente al principio, luego otra vez más rápido esta vez. Tenía el pelo largo como la luz del sol, continuó Katie. Y ella solía cantarle a la princesa Laia cuando salían las estrellas. Un día, su mamá tuvo que emprender un largo viaje, pero dejó algo atrás. ¿Quieres adivinar qué era? Ava se inclinó más cerca. ¿Qué? Su risa, susurró Katie. Ella lo escondió en el viento. Y cada vez que el viento acariciaba las mejillas de la princesa, ella sabía que su mamá la estaba saludando. Por un instante la habitación quedó en silencio. Entonces Ava se rió. Un sonido tan pleno, tan repentino, tan inocente que sobresaltó incluso a Katie. Ava rió de nuevo, agarrando a su conejito y sus pequeños hombros temblando. Al final del pasillo, Alex estaba parado fuera de la vista, observando. El sonido lo golpeó como un trueno. Había pasado tanto tiempo, meses quizá más, que no oía a su hija reír así. No fue una risa educada, ni una reacción, sino una risa real, una que brotó de su vientre e iluminó todo su rostro. Se apoyó contra la pared,
apretando la mano sobre su pecho. ¿Quién era esta mujer? Katie se sentó con Ava durante horas. Construyeron castillos con almohadas, crearon reinos con crayones y bailaron música antigua que Katie encontró en el altavoz Bluetooth de la familia. Ella le dio a Ava voces tontas, le trenzó rizos y escuchó. Realmente escuché cuando Ava habló con frases a medias sobre las estrellas, sobre su conejito, sobre su mamá. Al caer la tarde la casa se sentía diferente. Volvió a respirar. Ava corrió por los pasillos, su conejito volando por el aire, sus pies ligeros sobre los pisos de madera. Y Katie, a pesar de estar agotada, se sentía más llena que en semanas. Mientras el sol se ponía y pintaba el cielo con rayas anaranjadas, Katie ayudó a Ava a ponerse el pijama y le leyó un último cuento junto a su cama. Los ojos de la niña revolotearon somnolientos. Alex apareció en la puerta, tan silencioso como siempre. Katie estaba parada cepillando un mechón de cabello detrás de su oreja. Bueno, dijo ella suavemente. Supongo que me iré. Espero que duerma bien. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, Ava se incorporó y se estiró para alcanzarla. ¿Puedes venir otra vez mañana? La niña preguntó, envolviendo sus brazos fuertemente alrededor de la cintura de Katie. Katie dudó, sorprendida. Se le hizo un nudo en la garganta. Empezó y luego miró a Alex. Él la miró a los ojos. Pero no era la mirada fría y evaluadora que le había dirigido esa mañana. No era ni cauteloso ni curioso. Era algo más profundo. Asintió lentamente como si concediera permiso o tal vez hiciera una súplica silenciosa. Y en ese momento, Katie lo sintió. El tipo de silencio que hablaba más fuerte que las palabras. La comprensión tácita de que hoy algo había cambiado. Algo importante. Y tal vez, solo tal vez, fue solo el comienzo. Alex se quedó de pie en la puerta, observando cómo Katie se agachaba junto a Ava, ayudando a la niña a presionar cortadores de galletas en la masa enrollada. La risa salía de la cocina como la luz del sol a través de una ventana entreabierta. Hacía mucho tiempo que no oía ese sonido en su casa, desde antes. Cuando Katie llegó por primera vez, se suponía que solo estaría allí un día. Pero cuando su asistente mencionó que la hermana de Katie todavía estaba enferma, Alex tomó una decisión esa noche. Después de acostar a Ava, se acercó a ella. Me gustaría contratarte, dijo simplemente. Katie parpadeó. Solo hasta que mi hermana se recupere. Alex asintió. Niñera temporal, solo por unos días. Por supuesto, te compensaremos justamente. Ella dudó. No estoy segura. De hecho, soy maestra de kinder. Solo estoy de baja ahora mismo porque, bueno, mi madre falleció hace poco. Su expresión se suavizó. Siento mucho tu pérdida. Ella esbozó una leve sonrisa. Gracias. No hay presión, añadió. Pero Ava, de verdad te quiere. Esa era la verdad. En tan solo 24 horas, Ava se había aferrado a Katie como a un salvavidas. Katie le leía cuentos con voces divertidas, la ayudaba a encontrar constelaciones desde la ventana por la noche e incluso la hacía reír a carcajadas. Un sonido que Alex no había oído en meses, así que Katie se quedó. Lo que originalmente fue un día se convirtió en 3, luego en 5. Cada mañana, la casa parecía un poco más cálida. Katie hacía panqueques con forma de estrellas. Le enseñó a Ava a escribir notas de agradecimiento y a construir barquitos de papel para el baño. Por las noches, tarareaba mientras doblaba la ropa o se sentaba en el suelo a dibujar con Ava. La casa ya no parecía un monumento al dolor. Se sentía viva. Alex empezó a esperar con ilusión las mañanas de nuevo. La forma en que Katie sonreía al darle café. La forma en que corregía con delicadeza la ortografía de Ava sin hacerla sentir insignificante.
No solo estaba llenando un hueco. Estaba cambiando algo. Una noche, después de que Ava se durmiera, Katie se quedó en el pequeño rincón de lectura junto al pasillo, observando cómo la niña respiraba lentamente, con un cuento aún en su regazo. Alex se acercó en silencio, sosteniendo un papel doblado en la mano. Katie. Se giró, susurrando. Por fin se ha dormido. Él asintió y le tendió el papel. Quería preguntarte algo. Tomó la carta. Estaba desgastada, doblada 100 veces. Sus ojos recorrieron la caligrafía familiar y se quedó sin aliento. Esto, empezó en voz baja. ¿Esto es? ¿Era tuyo? Preguntó. Katie asintió lentamente. Hace 2 años, yo era solo una becaria de docencia. Ava estaba sentada sola durante la siesta llorando. No sabía su nombre. Nadie me lo dijo, pero no podía dejarla así. Escribí esto y lo metí en su mochila. Ella trazó las palabras con sus dedos. Eres valiente. E incluso cuando alguien a quien amamos se va, permanece en nuestros corazones para siempre. Cada vez que sonreímos, cada vez que lo recordamos. El amor no desaparece. Simplemente cambia de forma. Katie levantó la vista. Nunca pensé que alguien lo conservaría. La voz de Alex era tranquila. Nos retuvo. Hubo un largo silencio. Ni siquiera firmé con mi nombre real. Dijo. Solo escribí Miss Sunshine. Así es como los niños solían llamarme. Lo sé, respondió. Vi un video que otro padre publicó ese día. Estabas ayudando a Ava a hablar de su madre. He visto ese video tantas veces que puedo contar. Los ojos de Katie se llenaron de lágrimas. Nunca supe que la cambiaste, dijo Alex con voz ronca. Me cambiaste a mí. Katie dobló la carta y la sostuvo cerca de su pecho. Era solo una carta. Alex negó con la cabeza. No, fue el comienzo de todo. Sonrió entre lágrimas, del tipo que surge al ser vista. Realmente vista por algo que nunca esperaste que importara. Esa noche, mientras Katie estaba bajo la suave luz del pasillo, sosteniendo la carta que una vez le escribió a una niña en duelo. Alex la veía no como una invitada ni una niñera, sino como la mujer que, sin saberlo, había entrado en su vida años atrás y ahora estaba en su casa, cambiándola por completo. Los días comenzaron a fundirse de la manera más reconfortante. La mañana comenzaba con el suave sonido de los pies de Ava entrando en la cocina y Katie tarareando mientras volteaba panqueques. Las tardes estaban llenas de libros, risas y momentos tranquilos de aprendizaje en el porche soleado. Las noches eran más lentas, más suaves, mientras el cielo se tornaba índigo y Katie le leía a Ava. Ambas se acurrucaron en la esquina del sofá. Alex lo observaba todo desde los bordes, absorbiéndolo en silencio. Katie tenía una manera de integrarse en sus vidas sin exigir espacio. Perteneció sin siquiera intentarlo. La forma en que miraba a Ava cuando reía. La forma en que instintivamente le puso una segunda taza de café a su lado, justo como a él le gustaba. Sin crema, con 2 cucharadas de azúcar. La forma en que llenaba el silencio de paz, no de ruido. Hubo momentos, breves pero innegable, cuando sus miradas se cruzaban a través de la habitación y algo tácito flotaba en el aire. No era exactamente amor, todavía no, pero era algo tierno, algo real. Un jueves por la noche, con el viento invernal golpeando las ventanas, Ava tuvo fiebre. Empezó con mejillas sonrojadas y gemidos apagados, luego escalofríos y una mirada vidriosa. Katie lo notó primero. Presionó suavemente la palma de la mano contra la frente de la niña, con la preocupación nublando su rostro. Creo que está ardiendo, susurró Katie, abrazando a Ava sin dudarlo. Me quedaré con ella esta noche. Alex se quedó en la puerta, inseguro, preocupado. ¿Estás seguro? No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo.
Katie interrumpió suavemente. Necesita a alguien cerca. Durante las siguientes 8 horas, Katie no se separó de Ava. Mantenía un paño húmedo en la frente, leía suavemente entre siestas y permanecía despierta en la quietud de la noche, escuchando el lento ritmo de la respiración de Ava. No durmió. No durmió. Quejarse. Simplemente se quedó. A las 3:15 de la mañana, mientras Katie se apoyaba en la cabecera con la cabeza de Ava en su regazo, vio una pequeña bandeja junto a la puerta. Una taza de té de jengibre caliente estaba junto a una nota doblada. La cogió, con los ojos ya húmedos antes de desdoblar el papel. Te quedaste por ella. Gracias. No hace falta firma. Sostuvo la nota contra su pecho y cerró los ojos. 1000 emociones la inundaron. A la mañana siguiente, la fiebre de Ava bajó. Su vocecita regresó, ronca, pero alegre. Katie la ayudó a cepillarse el pelo, lo recogió con una cinta azul y le preparó un desayuno suave. Alex se unió a ellas en la mesa, callado y pensativo. Esa tarde, Katie se sentó sola en el patio trasero, observando el balanceo de los árboles y sintiendo el extraño y desconocido dolor de algo hermoso que comenzaba. Su teléfono vibró, un mensaje. Señorita Lane, nos encantaría tenerla de vuelta. Se ha abierto una plaza de maestra de kinder a tiempo completo en la escuela primaria Lakeside. Avísenos antes del lunes. Miró la pantalla. Una oferta de trabajo, la oportunidad de volver a lo que amaba, una carrera estable, un nuevo comienzo. ¿Por qué se le revolvía el estómago? ¿Por qué la imagen de los ojos soñolientos de Ava, la presencia silenciosa de Alex y las risas en la cocina la hacían dudar? Esta casa se había convertido en algo más que un refugio. Se sentía como una familia, como un hogar que no sabía que extrañaba. ¿Pero era real? ¿O solo estaba llenando un vacío que alguien más dejó atrás? Katie entró lentamente, con la decisión atormentándola. Pasó junto a la carta enmarcada que Alex había colgado cerca del recibidor. La misma nota que una vez le había escrito a una chica cuyo nombre desconocía. Ahora no podía imaginar sus días sin la sonrisa de esa chica. El peso de la decisión la oprimía. Quedarse y arriesgarse a desear más de lo que se le permitía desear o irse antes de que le doliera demasiado. Se quedó allí, suspendida entre todo lo que había conocido y todo lo que nunca había esperado encontrar. Y en la tranquilidad de esa tarde, una verdad resonó con claridad. Esto ya no era solo un trabajo, y el corazón de Katie ya no le pertenecía. Katie estaba de pie junto a la ventana, acariciando con los dedos el borde de su tetibio. Afuera, la nieve había empezado a caer de nuevo, suave y silenciosa, cubriendo el mundo de blanco. La casa a sus espaldas estaba en silencio. Demasiado en silencio. Había tomado una decisión. Esa mañana, se sentó con Alex a la larga mesa de la cocina. Ava seguía durmiendo arriba, sin fiebre, con sueños tranquilos. Katie cruzó las manos sobre el regazo, con la mirada fija en el suelo. Me han ofrecido el puesto, dijo con dulzura. El puesto de profesora, la miró Alex, con un destello indescifrable en la mirada. Y lo voy a aceptar. Hubo una larga pausa. Alex exhaló lentamente, apretando la mandíbula. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó, con voz tranquila. Demasiado tranquilo. Katie asintió, aunque el corazón le latía dolorosamente en el pecho. Es lo que se supone que debo hacer. Enseñar es mi profesión. Ella no podía mirarlo. Ya veo, dijo, todavía calmado, todavía tranquilo. Pero el dolor se escondía bajo sus palabras como una sombra. Finalmente ella levantó la mirada para encontrarse con la de él. Esto nunca estuvo pensado para ser permanente. Yo solo estaba reemplazando a mi hermana. Nunca tuve pensado quedarme. Alex se reclinó en su silla,
con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Nunca fuiste temporal, Katie. Se quedó sin aliento. Pero sé que no me corresponde decidirlo, añadió ahora más suavemente. Katie se quedó de pie intentando hablar a pesar del nudo que se le formaba en la garganta. Tú y Ava habéis sido increíbles. Esta casa, en estos días, han significado más para mí de lo que jamás podré expresar. Él también se levantó y la miró durante un largo instante, como si intentara memorizar su rostro. ¿Entonces por qué irse? Ella parpadeó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque no soy ella. No soy la madre de Ava. No soy tu esposa. Yo solo era alguien que estaba de paso. Nunca fuiste nada, dijo. Pero las palabras llegaron demasiado tarde. Katie dio un paso atrás, agarró su bolso y salió de la cocina antes de que su determinación pudiera quebrarse. Esa noche, hizo el equipaje en silencio. Su hermana llegó para tomar el relevo y se intercambiaron abrazos silenciosos. Katie sonrió durante las despedidas, besó la frente de Ava una última vez y susurró promesas de escribir. Luego ella se fue. La nieve caía ahora más fuerte, amortiguando sus pasos mientras caminaba hacia la puerta. Su taxi esperaba en la acera. Ella subió al interior, negándose a mirar atrás a la casa que ya no se sentía como el hogar de otra persona. Justo cuando el conductor intentaba poner el encendido, se oyó una voz que lo llamó. ¡Esperar! La niñera de Ava, ahora de regreso y recuperada, corrió hacia el taxi, sosteniendo una pequeña caja marrón. El señor Carter quería que tuvieras esto, dijo, presionándolo en las manos de Katie. Katie lo abrió en el asiento trasero mientras el taxi se alejaba. Dentro había un único objeto, un delicado marco de madera. Detrás del cristal estaba la carta, la misma que había escrito años atrás, en aquel día ya olvidado. Sus palabras, todavía sencillas, todavía infantiles en su calidez, la miraron con su propia letra. Incluso cuando alguien a quien amamos ya no está, vive aquí cada vez que sonreímos. Y debajo, una nueva línea escrita con la elegante letra de Alex para la mujer que cambió 2 vidas con unas pocas palabras amables. Katie apretó el marco contra su pecho mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. La nieve seguía cayendo y el mundo se volvía borroso fuera de la ventana. Ella miró fijamente su propia escritura, con el corazón doliendo en lugares que no sabía que existían, que había dejado para protegerse. ¿Pero qué pasaría si irse fuera precisamente lo que la destruiría? Katie caminaba por el familiar pasillo de su nuevo salón de clases, con sus tacones golpeando suavemente contra el linóleo. Los niños se rieron. Crayones esparcidos sobre las mesas, pequeñas voces zumbando con historias y secretos. Ella sonrió como siempre lo hacía, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Cada día ella se entregaba por completo al trabajo. Ella dirigió la hora del cuento con gracia, secó suavemente las lágrimas y alentó a las pequeñas manos a ser valientes y curiosas. Pero en los momentos tranquilos durante las pausas del almuerzo, o cuando sonaba el timbre y la sala se vaciaba, ella lo sentía. El dolor, la ausencia. No era el trabajo que a ella le encantaba enseñar. Fue el silencio donde debería haber estado la risa de Ava. Fue el café que sirvió por la mañana sin ver la sonrisa cansada de Alex al otro lado de la cocina. Era el borde frío de una almohada que alguna vez había sido calentada por la pertenencia, no por la soledad. Ella los extrañaba. Ella lo extrañaba. Entonces, un jueves por la tarde, mientras el sol se filtraba a través de las altas ventanas, la secretaria de su escuela apareció en la puerta con un pequeño paquete en la mano. «Esto llegó para ti», dijo ella. El nombre de Katie estaba escrito con crayón desigual en el frente. Ella estaba sentada en su escritorio, con el corazón latiéndole con fuerza mientras rasgaba cuidadosamente el papel marrón. Dentro había un libro hecho a mano.
Papel de construcción grueso encuadernado con cinta, brillantina en las esquinas y pegatinas de estrellas, osos y arcoíris esparcidas por todas partes. En la primera página había un dibujo. Ava sosteniendo la mano de Katie. Sobre ellos, las palabras, yo y mi Sunshine. Katie jadeó suavemente. Cada página era un recuerdo. Ava quitando harina de galletas de la nariz de Katie. Ava dormida en el regazo de Katie con un libro abierto entre ellos. Ava riendo en la nieve mientras Alex observaba, sonriendo, con los ojos siempre puestos en Katie. La página final fue sencilla. Un corazón dibujado con un crayón rojo y un mensaje escrito con la letra desordenada e inconfundible de Ava. Vuelve a casa, señorita Sunshine. Katie presionó su mano contra su pecho y sintió un nudo en la garganta. Ella cogió su teléfono y marcó. Un timbre. 2. Ninguna respuesta. Su mano tembló mientras lo intentaba de nuevo. Nada. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Tengo que irme, le dijo a la secretaria, cogiendo su abrigo. Cosa de familia. ¿Todo bien? La mujer la llamó. Katie no respondió. Afuera el viento había aumentado. El aire olía a nieve. Paró un taxi, se subió y dio la dirección que una vez había escrito en una aplicación para compartir viajes sin saber que cambiaría su vida. El viaje fue largo. Sus dedos agarraron el libro que tenía en su regazo como si fuera a desaparecer. Su mente estaba llena de preguntas, dudas y esperanzas que se negaban a extinguirse. Cuando el taxi finalmente llegó a las puertas de hierro, el cielo se estaba volviendo lavanda. Las luces brillaban en las ventanas y se le cortó la respiración. Pagó al conductor, salió al sendero y caminó hacia la puerta principal. Ella dudó y luego llamó. Por un momento solo hubo silencio. Entonces la puerta se abrió. Una luz cálida se derramó sobre el porche, y allí estaba él. Alex estaba de pie junto a la puerta, con las mangas del suéter arremangadas hasta los codos y una expresión ilegible. Pero sus ojos, esos ojos grises y solemnes, se suavizaron en el instante en que la vieron. Katie, suspiró. Como si fuese una oración, ella no habló. Ella no pudo. Entonces se oyó una pequeña voz detrás de él. Señorita Sunshine. Ava se lanzó hacia adelante y se arrojó a los brazos de Katie antes de que alguien pudiera detenerla. Katie se arrodilló y envolvió a la niña con sus brazos. Sus lágrimas empaparon el abrigo de la pequeña. Alex se acercó más, vacilante. Katie levantó la mirada con voz temblorosa. Conseguí tu libro. Él asintió. Lo hicimos juntos. Todas las noches antes de acostarse, ella me preguntaba si volvería. Ella parpadeó, tratando de calmar su corazón. ¿Y tú? ¿Te lo preguntaste? Alex exhaló lentamente. Todos los días ella estaba de pie, con Ava todavía sosteniéndole la mano. Alex metió la mano en su bolsillo y sacó una carta. Ni un anillo, ni un gran gesto, solo un trozo de papel doblado con cuidado. Él se lo entregó. Esta vez es de mi parte. Katie lo abrió con manos temblorosas. ¿Te quedarías? No solo para ella sino para mí también. Ella levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y asintió. El cielo ya se había rendido al anochecer cuando Katie salió del taxi. Las familiares puertas de hierro se alzaban ante ella, suavizadas ahora por el resplandor ámbar de las ventanas del otro lado. La mansión estaba bañada por una luz dorada, envuelta en el silencio del invierno, como un sueño suspendido en el tiempo. Ella caminó lentamente por el sendero, su respiración se enroscaba en el aire frío. Sus dedos agarraron el libro de fotografías con más fuerza con cada paso. El silencio del barrio la envolvió como una pregunta. ¿La querría todavía aquí? Ella llegó a la puerta. Antes de que pudiera levantar la mano para llamar, la puerta se abrió.
Una suave calidez se derramaba desde la entrada. El olor a canela y madera vieja flotaba. Kitty parpadeó sobresaltada. Dentro, Alex estaba sentado en el suelo de la sala de estar, con un libro en la mano. Ava se acurrucó contra su costado, con la cabeza apoyada en su pecho. Había estado leyendo, su voz baja, firme y reconfortante. Cuando sus ojos se encontraron con los de Katie, las palabras de la página murieron a mitad de la oración. Él se puso de pie. Katie, dijo, conteniendo la respiración como si tuviera un hilo enganchado en algo frágil. Ella entró, dudando en el umbral. Ava miró hacia arriba y su pequeño rostro se iluminó de alegría. Señorita Sunshine. Ella chilló, poniéndose de pie rápidamente. Katie apenas tuvo tiempo de arrodillarse antes de que Ava se lanzara a sus brazos, abrazándola con fuerza. Sabía que volverías. Katie le besó la parte superior de la cabeza. Te extrañé, cariño. Mucho. Cuando volvió a levantar la vista, Alex todavía la estaba observando, todavía aturdido, todavía esperando. Caminó lentamente hacia ellos, con algo ilegible reflejado en su rostro. Alivio, vacilación, miedo, esperanza. Pensé que tal vez la carta era demasiado, murmuró. O no lo suficiente. Katie meneó la cabeza. Fue todo. Metió la mano en el bolsillo de su suéter y sacó otro papel doblado. Este no era de Ava. Era suyo. Te iba a dar esto si alguna vez regresabas, dijo. Pero lo escribí, lo hayas hecho tú o no. Él se lo entregó. Katie lo abrió lentamente. Querida señorita Sunshine, nunca fuiste solo una niñera, una invitada o una respuesta temporal. Desde el momento en que vi cómo mirabas a Ava como si fuera la historia más importante que jamás hubieras leído, supe que le devolviste la sonrisa a mi hija. Me diste algo que creía haber perdido hace mucho tiempo. Una razón para creer en los comienzos. Así que ahora estoy escribiendo el mío. Esto no es una propuesta de matrimonio. No hay anillo. Todavía no. Solo una pregunta. ¿Te quedarías? No solo por ella, sino también por mí. Tuya si nos aceptas. Alex. Las manos de Katie temblaban mientras sostenía la carta contra su pecho. Levantó la vista entre lágrimas, su voz apenas por encima de un susurro. Sí. Alex dio un paso adelante, con los ojos llenos de algo feroz y tierno. ¿Estás segura? Ella asintió, sonriendo entre lágrimas. Nunca estuve más segura de nada. Cayó sobre una rodilla, no con un anillo, sino con ambas manos abiertas, sosteniendo solo esperanza. Y Ava, todavía aferrada al brazo de Katie, los miró y rió. ¿Significa esto que te quedas? ¿Para siempre? Katie la rodeó con un brazo y con el otro, acercándolas. Si me aceptas, las tres permanecieron en la quietud dorada, envueltas por la calidez del hogar. Ya no eran extrañas, ya no eran pedazos rotos, buscando un lugar, una familia, nacida no de la sangre, sino de la bondad, de las cartas, del amor en su forma más simple. La carta que nunca se firmó había dado lugar a la única firma que ahora importaba, la promesa tácita entre ellas, para siempre. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que aún crea en las segundas oportunidades, en las cartas escritas a mano y en el poder silencioso de la bondad. A veces, el gesto más pequeño, una nota en una mochila, un cuento para dormir, una puerta entreabierta, puede cambiar el curso de una vida. Si quieres más historias como esta, relatos que conmueven el alma, celebran el amor inesperado y nos recuerdan que la familia se encuentra de las maneras más inesperadas. Suscríbete a Historias Conmovedoras. Te esperan nuevos videos conmovedores, y quizás el próximo también te cambie el día. Suscríbete ahora a Historias Conmovedoras. Historias y deja que tu corazón recuerde que el amor siempre encuentra un camino.